Hay mucha diferencia, ¿verdad?, entre los torneos que son presenciales y físicos, en los que tú ves a la persona que te dan Mm. y puedes hablar con ellos incluso, que digamos la modalidad online, que es la que tú, digamos, más Sí, juegas, ¿no? online estos teles que decimos no están, obviamente, porque tú no estás viendo al tío, tú al final Mm, estás en una mesa y no estás viendo a la persona, pero ahí ya sí que te fijas más por los size intel que comentamos antes, ¿vale? mm, Tú online tienes como, bueno, tienes como una parrilla de datos, ¿vale? Que yo, por ejemplo, tengo 100 datos de cada persona, mm. que con mi base de datos saltan esos datos, por así decirlo, cuando tú te conectas. Entonces, si yo, por ejemplo, con Víctor he jugado 6.000 manos en toda mi vida, Ya. si mañana, por ejemplo, Víctor y yo coincidimos en una mesa, Mm, voy a estar con Víctor y me va a poner 6.000 manos con Víctor y todos los datos de Víctor. sí, Entonces, yo viendo esos datos, voy a saber un poco cómo juega Víctor, ¿vale? ya. Que eso está bastante Es un guay. poco Eso trampa, son ¿no? Eso. todo. Es trampa, pero es legal en realidad, todo el mundo lo utiliza. Es en plan análisis Sí, de datos. Poker Tracker Mm. al final, ¿no? Pocket Dices. tracker, exacto. Sí, Mm. exacto. Que eso, Y eso bueno, por sí ejemplo. que. Sí. Bueno, Bueno, perdona, por sí. ejemplo, si imagínate, tú tienes datos de una persona, imagínate, tienes datos de Víctor, cuando, por ejemplo, tienes, imagínate, 5 cartas ya vistas en la mesa, ¿vale? Sí. Y él, imagínate, ha terminado la apuesta y enseña sus cartas. Digamos que esos datos, por ejemplo, imagínate, Se quedan guardados. se quedan guardados. Es decir, por ejemplo, si se vuelve Exacto. a repetir esas 5 cartas en la mesa y te quedas en un cara a cara contra Víctor, puedes tener, imagínate, no sé, digamos, analíticas y estadísticas de lo que ya ha hecho en el pasado en base a esa mano en concreto también. ¿Sabes qué pasa? Que como hay tantos flops, tours in river distintos, es imposible que te digan en Ya, As 3 6 4 5 Víctor ha hecho esto con As 7, ya. ¿sabes? Entonces lo que se hace es como una vista global. En plan, Mm, lo mides, por ejemplo, As XX. Víctor tenía As Rey, eso quiere decir que tiene el As con el mejor ya, pair. ya. Entonces, con As Rey, Víctor ha hecho esto en este spot, ¿vale? Tú vas a tener un spot similar, pero no el mismo. Mm, Entonces, si tú crees que Víctor juega esos spots así, ya, vas a tratar esos spots más o menos así, pero nunca va a ser la de As Rey de ya, ya. tréboles, en As 5, ¿sabes? No va a ser nunca Claro, la misma mano, pero va a ser una claro. similar. O sea, a nivel Entonces, general, si tiene buena mano, va a tirar de esta forma. Si tiene sí, mala y va a ser un sí, farol, suele actuar de esta, ¿no? exacto, Y el exacto. programa solamente recoge los datos que con las personas, digamos, con las que tú has jugado, o digamos que es una base de datos global, que por ejemplo tú tienes datos de Víctor a pesar de nunca haber jugado con él. Eso es una práctica que es ilegal, ¿vale? Se llama data mining. Por Mm, ejemplo, tú has jugado con Víctor y yo vengo de nuevas. Y sí, yo te digo, Pablo, dime datos de Víctor o pásame datos de Víctor. Eso es ilegal. Si te vale. pillan, te pueden banear la cuenta. Pero sí, hay gente que, en plan, coge datos de Pablo porque ha jugado mucho con Víctor. Entonces, yo cuando juego con Víctor, si Víctor no ha cogido Mm, datos míos, yo tengo muchas manos de Víctor, pero Víctor no tiene muchas manos mías. Entonces, yo tengo ya, una ventaja. ya. Entonces, esa práctica es ilegal, pero hay gente que lo hace. Y Ah, Se pues llama no sabía. ¿Cuál data es, mining. cuál es el porqué de eso? Porque no, yo lo vería normal, no sé, estudiar en todos los deportes, que el póker a Son nivel, a públicos, sí. nivel mental puede estar considerado como deporte. ¿Por qué no se puede? Porque yo lo veo normal estudiar siempre a tu rival, incluso pedir informes de ello, ¿no? No solo necesariamente tener que jugar contra él para conocerlo. No sé, es una práctica que desde el principio la pusieron ilegal y como yo creo que es como para incitarte más a jugar con él y generar más dinero para la sala y demás, ¿no? Mm, Porque al final, una persona, claro, que entra de nuevas, por así decirlo, en una sala, no tiene datos de nadie, pues mm, probablemente las primeras manos se lo coman, ¿vale? ya, Porque es gente que está jugando todo el día, es gente que probablemente tenga manos tuyas aunque no estés, porque le han pasado manos o lo que sea. mm, Entonces, como para igualar un poco a todos, dijeron, vale, pues no se puede hacer esta práctica o a quien pillemos está ya, baneado mm, para igualar un poco más todo. ya. Y por ejemplo, tú con la aplicación de Poker Tracker, tú puedes exportar los datos que tú tengas, digamos, Sí, a un CSV o a un Excel o lo que sea. sí, sí, sí. ¿Sí? Yo, ¿Y me lo puedes yo pasar? tengo, yo puedo sacarte los datos un segundo. Yo puedo sacar los datos que quiera, puedo exportarte gráficas, podemos hacer Mm, un filtro de la situación que quieras y ver ganan más o menos. De hecho, cuando ya eres bueno, te filtras situaciones muy, muy específicas para mejorar de a ya. poco, ¿vale? Porque Mm, imagínate que tú de 100 puntos que puedes ser el mejor del mundo, tienes 70 puntos. mm, Pues obviamente tienes que ir haciendo modificaciones muy, muy pequeñas para ir poco a poco subiendo. Obviamente, si eres malísimo, las mm, modificaciones tienen que ser enormes porque eres muy, muy ya. paquete. Pero Mm, ya cuando tienes un nivel técnico muy alto, ya el porcentaje que vas subiendo es muy, muy bajo, ¿vale? Entonces, vale. tienes que filtrarte situaciones, tienes que ser muy, muy preciso y ya Vale. es.
como Una- que con- va mejorando poco a poco. Sí, conclusiones para los amateurs que nos estén escuchando ahora y quieran jugar online al póker. Tener cuidado porque hay plataformas que ya tienen muchas analíticas de muchas personas y jugáis con desventaja, ¿vale?